Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amigos de internet, amigos que me están viendo, esta palabra es para ustedes. En esta noche les voy a dar un repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos que Zacarías es el padre de Juan, que él tuvo una visión en el templo, porque todos estaban ahí orando a esa hora. Se le presentó un ángel del Señor y le dio una palabra, la cual él no creyó, pero de todas maneras Dios sí cumple con lo que dijo y le dio su hijo a su tiempo. Entonces vemos que él quedó mudo hasta que el niño nació. Le preguntaron que cómo se llamaría el niño y él escribió en una tabla que Juan, y vemos que así tenía que llamarse. Entonces hoy seguimos a la segunda parte de, de este mensaje de Juan y vamos a ir a Lucas capítulo 3 versículo 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas y al que no tiene, y el que no tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntó a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí pasamos al versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, 20 sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Entonces vemos que en el primer siglo hubieron muchos gobernadores, porque ahí es como se hace actualmente con los policías. Acaba en un año, bueno, acá es diferente, mejor dicho. Acá vemos que cada año los relevaban, eso era lo que hacían, y por eso hay tantos gobernadores en el versículo 1. Eso es lo que vemos, que habían gobernadores por todas partes, de las partes de Jerusalén, de Judea, de los alrededores. Por eso habían gobernadores ahí. Vamos al 2. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra ¿de quién? De Dios ¿a quién? A Juan, porque ya estaba grande, él ya había crecido, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ¿qué pasó acá? Que dice que viene una palabra de Dios a Juan, de parte de Dios. Vemos que le vino una palabra que Dios a Juan, porque vino esa voz para que comenzara su ministerio de la predicación. Entonces él en ese tiempo, Dios por medio de la voz del Espíritu, él comenzó el ministerio, porque sabemos que él estaba lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Pero acá Dios no le había hablado, hasta ahorita, ya cuando estaba grande, cuando ya se había preparado mucho tiempo para predicar la palabra del Señor. Y así también pasa con todo aquel que es nacido de Dios.
obedece a su maestro antes que a su carne y sus deseos, muere para sí mismo y vive para Dios. Entonces así debemos hacer nosotros. Si el Espíritu nos dice, predícale a esta persona, si el Espíritu nos dice, ve y anúnciale a tu mujer, ve y anúnciale a tus familiares, ve y anúnciale a este vecino que va a pasar esto, debemos hacerlo porque es la voz del Espíritu el que nos lo está ordenando, es Dios. Entonces debemos obedecer a Dios y dejar por un lado las obras, la carnalidad. Porque a veces somos más carnales, más emocionales que espirituales. Entonces debemos tener un oído más espiritual y no ser tan carnal. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no os vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos que el Espíritu Santo entra al creyente una vez el creyente cree en él, cree en Cristo, que realmente cumplió toda la obra en la cruz. No fue parcial, la cumplió completamente, él murió por todos nuestros pecados. Entonces por eso dice que nos dará de su Espíritu, y que ya no vivimos según la carne, sino el Espíritu. Entonces si vivimos según la carne, la pasamos pensando en qué va a pasar mañana, si voy a tener que comer, si voy a tener con qué pagar el arriendo, todas esas cosas que se vienen a la mente diariamente. Pero si vivimos según el Espíritu, le decimos, Dios, ayúdanos, no tenemos con qué comer, no tenemos con qué pagar esto, Señor bendito. Y Él nos responderá. Él es un Dios de misericordia, un Dios que envía formas para uno encontrar ese dinero, ese recurso en ese momento. Eso nos lo hace Dios, porque ve que necesitamos. Si nosotros nos preocupamos más en las cosas del reino, Él también se preocupará por nosotros. Debemos buscar es de Él y seguir y avanzar conforme al Espíritu. Por eso las palabras que están en la Biblia son Espíritu y son vida, para el que cree, porque para el que no cree es letra muerta. Entonces debemos buscar es de Él. En Romanos 14:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que todo aquel que, en Romanos 8:14, perdón, todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Ya no piensan que va a pasar mañana, pasado mañana, no. Todo se lo entrega a Dios. Ya sus afanes, sus remordimientos, sus cosas se las entrega a Él. Yo sé que hay casos difíciles, complicados, pero en el caminar uno va dejando esas cosas, se va despojando de eso. Es como el pescado, como si uno tuviera las escamas del pescado, uno va dejando, cada escama la va dejando ahí, se la va quitando el Señor a medida que uno va creyendo, a medida que uno va avanzando en su palabra y viviendo para Él. En Juan 8:47 dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oyo, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que estas palabras van dirigidas para todo aquel que es de Dios, y aún para el que no es de Dios, para que se vuelva a Dios. Entonces si usted escucha estas palabras ahorita, vuelva hacia Dios, pídale perdón, acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lea la Biblia, santifíquese cada día más, apártese del mundo, viva para Él, apartado solamente para Él, para la obra de Él. Por eso el camino es difícil, hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. Las personas miran cuál escogen, porque estamos en libre decisión, libre de voluntad. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Eva tomó la decisión de comerse la manzana, de comerse la fruta. Así no estamos nosotros también, tenemos la decisión de seguir a Dios o seguir al enemigo. Todo depende de nosotros, a quien queramos servir, porque solo hay dos señores, no hay más. Entonces debemos de buscar o pedir dirección. En el 3 dice, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acá vemos que Juan estaba predicando la palabra para que todos volvieran a Cristo y confesaran sus pecados, y el bautismo los ayudaba. Pero era un bautismo en agua, era una simbología, ¿no? No era el bautismo en el Espíritu Santo, es muy diferente. En Hechos 2:38 vemos que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que debemos hacer, primeramente arrepentirnos. Una vez nos arrepentimos, sabemos que el Espíritu nos ayudará, nos guiará, y nos bautizaremos en esa fe que hemos cogido otra vez.
en la fe de la Biblia, ¿no? Porque no en la fe de la religión, porque la religión tiene muchas cosas, muchas contradicciones, pero la Biblia no tiene contradicciones, al contrario, es la que nos ayuda a salir adelante. En el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todo el que se arrepiente y vive de lleno para Dios, para ellos son las promesas. Entonces para ellos son las promesas, para nosotros son las promesas, para los que nos hemos apartado y muerto para el mundo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dijo el Señor, dice la palabra. Entonces tomar la cruz es morir a diario. No, que ya no voy a hacer esta cosa, que ya no voy a ser orgulloso, que ya voy a dejar de pelear, voy a dejar de hacer estas cosas, voy a dejar de siempre tener la razón. Eso es morir a mi carne, morir a mi orgullo, morir a mi egoísmo, a la envidia, morir a esas cosas. A eso es que dice la palabra que debemos morir, tomar la cruz y seguir adelante. Morir cada día, aunque nos cueste, ya no van a ser nuestros sueños, ahora van a ser los sueños de Dios. Por eso es tan complicado el camino, pero debemos obedecerlo y seguir y pedir de su camino. El único camino acá es Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Cristo en Juan 14:6. Entonces es el único camino que tenemos y en el único que podemos confiar. Ni Buda, ni Mahoma, nadie de ellos dijeron que es el camino. Solamente Cristo fue el que dijo eso, en la palabra de Dios. Y lo vemos así porque las promesas, cuando uno las cree, todas cogen vida. Que como les dije hace poco, que si no las creemos son letra muerta. En el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces Juan era la voz de Cristo y él preparaba el corazón de los que lo escuchaban. Por eso cuando Cristo llegó, he aquí, él dijo Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo nombró. Y muchos se fueron hacia él porque él estaba preparando el camino, pero para Cristo, para nadie más. Él sabía que venía. Y así nosotros debemos saber una vez aceptamos a Cristo a qué venimos, a este mundo. ¿Cuáles son los propósitos de este mundo? No es solo la plata, no es solo las mujeres, sino primeramente lo eterno. Y ahí sí después lo otro. Pero esas las añade Dios a medida que nosotros avanzamos. Así que no debemos afanarnos por el mañana, sino por el presente, porque tenemos hoy, pero para servir a Dios, para buscarlo de corazón. En el 5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Vamos al 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea que a eso vino Juan, a allanar todo camino torcido, a hacerlo enderezar, a ese camino justo y verdadero, porque ya se habían apartado por tanta religiosidad, por tanto cumplimiento de los mandamientos del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bueno, ahí nos habla de 613 mandamientos en total, nadie los pudo cumplir, ni siquiera cumplían los 9. Pero una vez uno permanece en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Entonces debemos pedir, ya cuando somos nuevas criaturas, caminamos en ese camino justo y verdadero, ya nos apartamos de ese camino torcido. Lo mismo que pasa hoy, todo el mundo ve que se les anuncia el Evangelio para que busquen de su perdón y se acerquen confiadamente a Dios. Solamente a través de Cristo, no a través de sacerdotes, no a través de papas, no a través de nada de eso. Solamente a través de Cristo. Él es el único sacerdote entre Dios y los hombres. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo Jesús. Esperamos, ya lo buscamos, pero dice que Jesús es. A Él debemos guiarnos, a Él debemos buscar. En el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, en él no se halló pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. O sea que Él siempre está ahí para uno alcanzar misericordia cuando lo busca de corazón. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se hallaréis.
En el 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados ¿por quién? Por Juan, dice por él, o sea, por Juan. ¿Qué les respondía Juan? ¿Qué les decía Juan? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les decía esto? Porque él tenía discernimiento de lo que la gente hacía. Una vez uno tiene el espíritu, ve las cosas diferentes. Ya ve con la luz de la Biblia, ya no ve con la luz de la carne. En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso no debemos hablar precipitadamente, debemos pensar para hablar, no dejarnos guiar por nuestras emociones, al contrario, tener dominio propio. Segunda de Timoteo dice eso, que nosotros debemos tener dominio propio, amor, dominio propio. Eso es lo que debemos tener nosotros, para poder cumplir todas estas cosas, para sacar cosas buenas del corazón, pero para sacar cosas buenas del corazón hay que limpiarlo primero, y eso lo limpia la presencia de Dios, la palabra de Dios, la que nos limpia, tu palabra nos limpia, nos santifica. Juan 17 nos dice eso, que es la palabra la que nos limpia. En el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos creían que porque eran del linaje de Abraham ya eran hijos de Dios, y no es así. Hay mucha gente que viene del linaje de otras personas o de otras tribus y no son hijos de Dios. O sea, ¿qué es lo que lo hace a uno hijo de Dios? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Juan 1:12. Dice, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos acercamos de una vez, somos herederos por medio de la gracia, hijos de Dios. Entonces, en Juan 8:33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque ellos eran esclavos del pecado. Mas a eso vino el Hijo de Dios, a libertarnos del pecado. Jesús les respondió en el 34, Juan 8:33, del 33 al 35. Vamos al 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si nosotros vivimos en el pecado, no podemos salir de ahí. Yo cuando estaba en el mundo tomaba y me arrepentía ese día cuando estaba ya vomitando. Pero no era arrepentimiento, era remordimiento, porque a los 8 días volvía y lo hacía. Aún a mis propias fuerzas no quería hacerlo, pero volvía y lo hacía. Entonces era esclavo del pecado, esclavo del vicio, esclavo de las mujeres, esclavo de muchas cosas que tenía. Pero Dios me libertó gracias al poder de su palabra, que la palabra cuando es predicada ya no vuelve vacía. Ella siempre hace lo que Dios quiere que haga. En el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Quién quedó para siempre? ¿Quién vive para siempre? ¿Quién está arriba en el cielo? Cristo. Él vive para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el Hijo nos liberta a través de la palabra de Dios. Y solamente a Él debemos socorrer e ir. Por eso tanto la insistencia en la palabra para guiarnos hacia Cristo. Vamos al versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces vemos que si no se dan frutos de arrepentimiento, frutos de realmente que hemos creído en Dios, dice que ese fruto se corta, se hace a la persona, la cortará, la apartará, la alejará de la iglesia para que no haga más cosas, aunque Dios a veces permite que contamine la misma iglesia a través de otras personas. En Mateo 5:38 dice al 45, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, acá Cristo está refiriendo al Antiguo Testamento, que todo era así, ojo por ojo, si usted me la hace, me la paga. Pero acá Cristo nos vino a cambiar todo. En el 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
De a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. El 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el 44, Cristo nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer? Amar a nuestros enemigos. No coger la oración como rutinaria, cogerla de corazón, realmente. Lo que hablemos, que sea realmente lo que estamos viviendo. Eso es lo que debemos hacer. Debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Una vez una señora en el centro de Bogotá, yo estaba trabajando ahí en la calle como vendedor informal. Y ella me rompió algo con lo que yo estaba trabajando. Y yo no la maldije, yo la bendije, porque no saben lo que hacen. Como Cristo dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces debemos amar a esas personas, bendecirlas, orar por ellas. Porque a veces Dios las utiliza para nuestro propósito, para ver si estamos en la fe, caminando verdaderamente en la fe. Que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, a fuego. Entonces ahí es donde vemos verdaderamente el creyente, el que avanza, el que no se aparta de su palabra. Haced recen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si debemos orar por ellos, por los que nos persiguen y nos ultrajan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces acá vemos que Dios hace llover sobre justos e injustos. Para Él todos somos iguales. A diferencia de nosotros que somos hijos de Dios, los otros son creación de Dios. Entonces ya hay una gran diferencia. Por eso debemos orar y predicarles de su palabra, para que Dios les abra el entendimiento y los saque de ese pozo del abismo en el que están. Y Él nos utiliza a nosotros. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Entonces eso es lo que debemos hacer. En el versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué le respondió él? En el 19 dice, Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, porque había una ley en ese tiempo que ellos decían que vivir con lo que les pagaban, no exigir más, vivir con eso. Entonces en Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces debemos nosotros aportarnos, vivir para Dios, no importa la situación que estemos pasando, qué tan difícil se vea, qué tan oscuro se vea, debemos de vivir es para Él. No importa lo difícil que venga, porque vienen tiempos más difíciles. La palabra dice que estamos en el principio de dolores. Mateo 24, del 3 hacia adelante. Entonces estamos en el principio de dolores. Entonces debemos pedir de su dirección y no preocuparnos, ni preocuparnos por las cosas del mañana, sino contentarnos con lo que tenemos. Con eso es lo que debemos contentarnos. Dices en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces eso es lo que debemos estar siempre contentos con lo tengamos o no tengamos, estar contentos, porque tenemos la vida, que es lo más grandioso. Si no tuviéramos vida, pues para qué nos afanamos por el resto. Pero Él sabe y Él nos da vida. Cada vez que nos levantamos y abrimos los ojos, eso es un día más de su misericordia, de su gracia ahí sobre nosotros. Nos ayuda y que nos permite vivir más. En el 14 dice, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contestaos con vuestro salario, lo mismo que lo anterior. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, todos pensaban si realmente él sería el Cristo por lo que hacía, por lo que predicaba. Pero vemos que no. Él respondió así en el 16. Dice, respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que Juan bautizaba en agua, por eso les comentaba al principio que es un símbolo que hacía Juan, pero que venía atrás de él, delante de él era el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces una vez creemos en Él, Dios nos sella, Dios nos aparta, nos ingresa en el cuerpo de Cristo y nos bautiza en el Espíritu Santo. Y ya la llenura del Espíritu Santo cada uno la debe mantener. Eso es como el carro de gasolina cuando se le acaba la gasolina.
¿Qué debemos hacer? Ir a tanquearlo, así pasa con nuestras vidas. Debemos ir a recargarnos a través de la palabra de Dios. Debemos de buscar es de Él, pedir que nos ayude en esos momentos de angustia, de terquedad a veces que nos apartamos de Él. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Entonces era un hombre que realmente no amaba el pecado. Una vez uno nace nuevo, no ama el pecado, aceptar las cosas que hace la gente, pero a veces lo haces por respeto, no porque a uno le guste. Uno debe hacerlo si tiene la oportunidad de hablarle de lo que está haciendo mal y guiarlo por el camino de la eternidad. Eso es lo que debemos hacer. Dice, era un hombre que odiaba el pecado, era radical como cuando hablaba. Lo que él decía, así era. Él decía, el pecado, pecado, no como, y que pasa lo contrario. ¿Cómo así que pasa lo contrario? Sí, a la tomadera, a la bailadera, a las mujeres, eso es bueno. Para la carne, claro, pero no para el que vive en Cristo. Dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, lo cambian todo. Así debemos también ser nosotros, llamar lo que Dios llama pecado al pecado. Si Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso debemos hacer. Si dice no tendrás imágenes, eso debemos hacer, no tener nada de eso. Vivir realmente de un corazón limpio y sincero hacia Él. Y compartir su palabra para que la gente se convierta al Dios vivo y deje sus caminos. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo he visto mucha gente que es así. En el lucero bajo donde yo trabajo, hay gente que toma y toma y le dice a uno, pero eso le hace daño, pero no les importa. Ellos creen que están haciendo bien las cosas, porque ellos creen que ese camino va derecho. Pero no, ahí dice la palabra que su fin es camino de muerte, porque es que no han sido salvados, no se han apartado de ese mundo, de esa crueldad. Y eso solamente lo hace Cristo. Eso solamente lo hace Él. En el 20. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces vemos que Herodes encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Porque él reprendía el pecado que estaba viviendo ahí. Estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y eso es pecado, es adulterio. Pero él, como era un hombre espiritual, un hombre que vivía en el desierto, vivía preparado en el desierto, comía langostas y comía miel. Entonces él hacía bien las cosas para Dios, no para los hombres. Pero acá vemos que él lo metió en la cárcel y más adelante vemos que lo van a ejecutar. Pero porque lo encerró, por delatarlo por su pecado, que tenía por mujer a la esposa de su hermano, porque vemos que lo encerró, y más adelante vemos que por complacer el pecado Juan fue decapitado por Herodías. Mateo 14, y el último versículo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, en ese tiempo, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, porque Juan le reprendía su pecado, pero él quería matarlo, por eso crujía sus dientes. Yo me lo imagino así, con esa rabia, con ese rencor hacia Juan, porque le hablaba con autoridad y entendía las cosas. Dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan, ¿por qué? Por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea que su madre fue la que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. En el 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento que había hecho el rey, y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, o sea que le cortaran la cabeza allá donde estaba Juan, en la cárcel, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó ¿a quién? A su madre. O sea que por complacer a su madre mandó a quitarle la cabeza. Esta mujer no tenía misericordia. En su corazón no tenía amor. Que una persona sin Dios no tiene amor. Vive apartada y lejos de Dios. Y la luz cuando le alumbra no le llega, porque su mente se ha ennegrecido, anda en oscuridad. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Eso fue lo que hicieron sus discípulos. Y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. Acá vemos que por cumplir el ministerio podemos incluso perder la vida. Pero esto es ganancia. Filipenses 1:1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Sea que vivamos o sea que moramos, de Cristo somos. Pero para Cristo vivimos en este mundo y para Él debemos servirlo. Él sabía que venía... dice acá vemos que por cumplir el ministerio podemos incluso perder la vida, pero eso es ganancia. Si llegara a pasar como le pasó a Juan, en ese caso si nos llegara a pasar tal cosa, él sabía que venía, cuáles eran los resultados por predicar del pecado. Debemos de aprender de él y ser imitadores de Cristo para vencer al pecado. Entonces eso es lo que debemos hacer, aprender y tener autoridad en lo que hablemos, en lo que verdaderamente decimos ser. No decir ser cristianos por ser cristianos, no, hay que demostrarlo y hay que vivirlo para poder predicarlo. Entonces esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga, gracias por ver este video. Si no han recibido al Señor, ya saben, arrepiéntanse de sus pecados, recíbanlo como Señor y Salvador, pida que anoten su nombre en el libro de la vida, apártense de su pecado y busquen una iglesia de sana doctrina, o sea, una iglesia que predique lo que está ahí escrito, que no le saque ni le añade. Esa es una iglesia de sana doctrina. Dios los bendiga y suscríbanse al canal. Estaremos hablando mañana en otra prédica. Dios los bendiga.